Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Estamos nuevamente nosotros reunidos como familia frente a este libro, El Mejor Manual de Crianza, y no solamente el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Y vamos a continuar en nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 27. Esta es la clase número 77. Felicitaciones por avanzar hasta aquí. Y esta clase tiene como título Un sello distintivo parte 2. Un sello distintivo parte 2. Vamos a hacer entonces nuestra lectura. Lucas 6, 27. Vamos a leer inicialmente hasta el 36. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Bien interesante este texto. Título de nuestra clase de hoy, Un sello distintivo parte 2. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser discípulo de Jesucristo? Bien, un cristiano es una persona que reconoce su necesidad espiritual, reconoce que es pecador y reconoce que ha violado el estándar moral altísimo de Dios. Entonces un verdadero cristiano es aquella persona que con un corazón humilde, humillado totalmente, reconoce que necesita un Salvador y entonces se dirige hacia Dios, hacia su Salvador y reconoce que Jesucristo ha pagado el precio que él merecía. El castigo que él merecía lo recibió Cristo. El precio por el rescate lo pagó Cristo. Y entonces esa persona reconoce que Dios lo acepta ahora gratuitamente a través de Jesucristo y del pago que Él hizo para rescatarnos. Ahora, cuando eso sucede, entonces sucede un milagro. ¿Y cuál es el milagro? El milagro es llamado a lo largo del Nuevo Testamento el milagro del nuevo nacimiento. Entonces una persona que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados, entonces Dios efectúa en esa persona el milagro del nuevo nacimiento. Y ahora, cuando esa persona ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza que le impide pecar. Y entonces ahí tenemos una característica de las tantas características que tiene un verdadero seguidor de Jesucristo, es que tiene un corazón nuevo y una naturaleza nueva que le impide pecar. No puede practicar el pecado, no puede practicar la maldad. Bien, y ahora viene el versículo 27 que hemos leído, donde dice: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo hacia sus discípulos. Recordemos que Él está hablando a una multitud de personas. En esa multitud de personas, recordemos que están los 12 apóstoles, están los discípulos que lo siguen con intenciones genuinas,
O sea, están los verdaderos discípulos y hay unos que son aprendices nuevos que hasta ahora están conociendo. Hay otros que son verdaderos discípulos pero que son inmaduros en la fe, hay otros maduros. Y nuestro Señor les dice a los que están dispuestos a escuchar. Quiere decir que de esa gran multitud hay unos que no están dispuestos a escuchar. ¿Por qué no están dispuestos a escuchar? Pues porque no han reconocido su necesidad de Cristo, no han reconocido su necesidad de Dios, no han reconocido que se deben arrepentir, no han reconocido su bancarrota espiritual y es el primer paso para acercarse a Dios. Porque el cielo es gratis, sin embargo es un regalo que tú recibes porque reconoces que necesitas ese regalo. Pero hay gente que no reconoce que lo necesita. Dice, no, yo así como voy al cielo. Yo así como voy ya me lo gané. Y esos son los que describimos en las clases anteriores como los que se creen ricos, prósperos, gordos y que ríen y que son elogiados. Y ahora dice, amen a sus enemigos. En la época en la que se escribe esto, amen a sus enemigos, 2000 años atrás, en el primer siglo, en la cultura grecorromana, en el territorio de Judea, esto era totalmente nuevo. Decirle a una persona, ama a tu enemigo, no era popular, no era normal. Es más, ni siquiera se consideraba como bondad amar a los enemigos. Por ejemplo, los judíos religiosos de la época consideraban el odio a los enemigos como una virtud. Un judío consideraba que odiar a un gentil, odiar a un pagano, odiar a una prostituta, odiar a un idólatra era santo, era aprobado por Dios. O sea que un religioso consideraba que cuando veía a un pagano, a un recaudador de impuestos, cuando veía a una prostituta y le sentía odio, el religioso consideraba que estaba bien. Él decía, está bien, porque estoy odiando a los que Dios rechaza. Estoy odiando a los pecadores, estoy odiando a los que odian a Dios. Y entonces ellos consideraban que eso estaba bien. Ellos consideraban que eso era normal y que religiosamente eso era correcto. Odiar a los enemigos era normal en el primer siglo. Odiar a los enemigos era absolutamente natural. Ojo que aquí están escuchando estas palabras líderes religiosos judíos. Y entonces es más, en una de las oraciones que nuestro Señor Jesucristo pone como ejemplo que hacía un fariseo, el fariseo se acercaba a Dios diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy pecador y no soy como este recaudador de impuestos. Porque los fariseos y las sectas judías apóstatas odiaban a sus enemigos y lo consideraban como una virtud. Los griegos consideraban el odio a los enemigos como una virtud. Los romanos se caracterizaban por el odio a los enemigos y también lo consideraban una virtud. Era normal, era absolutamente normal. Y entonces recordemos que los judíos estaban esperando a un Mesías. Ellos estaban esperando a su Mesías y lo estaban esperando como un líder militar que los iba a rescatar del imperio romano, de la opresión romana. Ahora, si Jesucristo era el Mesías, pues se supone que él todo lo contrario, él iba a adiestrar, a entrenar a unos hombres para que fueran del ejército judío. Y los iba a entrenar para que lucharan cuerpo a cuerpo contra ese ejército. Y entonces la única manera en la que tú luchas cuerpo a cuerpo contra alguien es si te han dicho que lo tienes que odiar. O si no, ¿cómo haces para clavarle una espada y sacarle las entrañas? ¿Cómo haces para coger con una espada y arrancarle la cabeza? Tienes que ser adoctrinado con odio. Todo soldado, todo militar que lucha cuerpo a cuerpo, que va a la batalla, es entrenado en el odio, en la destrucción a sus enemigos. Es más, hay unas tácticas de guerra y son tácticas de guerra contemporáneas, donde en los tanques de guerra les colocan a los soldados un estilo de música que los acelera y los impulsa a odiar y matar. Y las letras de esas canciones
Hablan de te mato, te voy a asesinar, eres mi peor enemigo. Y entonces ese soldado lleva esa música a todo volumen en su tanque de guerra y entonces está programado para odiar y matar a su enemigo. Tienen audífonos y en esos audífonos los soldados están escuchando música que por su ritmo, por su estilo, los incita a odiar y a matar. Y también las letras, y las letras les dicen odia y mata. Pues es absolutamente normal cuando se es un guerrero, un mercenario, cuando eres un legionario en el Imperio Romano, cuando eres un soldado griego, es absolutamente normal. Pero aquí aparece un mensaje revolucionario para esa multitud y es, pero así no es. No es odia a tu enemigo, no. Si tú estás dispuesto a escuchar, tienes que amar a tus enemigos. Un mensaje revolucionario de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo que aquí no está hablando de una enseñanza moral o ética. Aquí nuestro Señor Jesucristo no nos está dando una clase de ética. No nos está dando una clase de moral, de buenas costumbres, de urbanidad. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que esa es la característica de los hijos de Dios. Miren el versículo 35. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Quiere decir que una característica de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios, es que ama a sus enemigos. Por eso esta clase tiene como título un sello distintivo. Un sello distintivo. Un verdadero cristiano no practica una ética cristiana. Eso se ha creído de manera equivocada, pensando que, ay, cómo me encanta la enseñanza cristiana porque le da tantos valores morales a las personas y es de tanta ética. Realmente el cristianismo no es de ética, sino es de nuevo nacimiento. Es de nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo no está enseñando ética, está enseñando un estándar moral alto que solo cumplen los hijos del reino. Es necesario nacer de nuevo. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, versículo 28, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, versículo 29, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. ¿Qué? Versículo 30, dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. 31, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esa es la característica del cristianismo verdadero. A donde llega un cristiano, automáticamente ese cristiano transforma la cultura porque él hace el bien a su comunidad, así sea rechazado por esa comunidad. Así la comunidad lo odie, así la comunidad lo persiga, así las personas lo odien y lo persigan. El verdadero cristiano hace el bien, trata bien, toma la iniciativa. El verdadero cristiano toma la iniciativa. Entonces recuerda, querido amigo, y recordemos nosotros como familia, el cristianismo no son un conjunto de reglas y de ética. El cristianismo es un nuevo nacimiento, es tener una nueva naturaleza, es ser totalmente distintos desde adentro con un milagro que hace Dios en la vida de nosotros. O sea, no es una alfabetización en ética, es un milagro que obra Dios en nuestro interior. Nuestro Señor Jesucristo se lo enseñó a un fariseo, se acerca el fariseo y le dice, maestro, reconocemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos de que viniera de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, te aseguro que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, si no naces de nuevo no puedes ser parte del reino de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y no por voluntad humana, sino que es un milagro de Dios. El cristianismo entonces no es una ética, el cristianismo es un milagro que Dios ejecuta en tu vida. Por eso nosotros, los que estamos educando hijos, les enseñamos la Biblia no para que tengan una ética cristiana, sino para que reconozcan que son pecadores y que necesitan a un Salvador. ¿Recuerda, Dani?
Tú no necesitas aprender una ética. Tú no necesitas aprender una ética para que te portes socialmente de manera aceptable. Tú no necesitas aparentar ser una buena persona. Dani, recuerda, tú necesitas reconocer que eres pecador, reconocer que has violado la ley de Dios, reconocer que si no te arrepientes vas a ir al infierno, pero que Dios te regala el cielo solo si reconoces tu condición pecadora y aceptas a Cristo como tu Señor. En un acto de fe, Dios te regala el cielo y entonces no te empiezas a portar bien para obedecer una ética, sino que Dios te hace nacer de nuevo y entonces tu egoísmo, tu ira, los malos pensamientos, las malas actitudes no te podrán controlar. Recuerda, Dani, el nuevo nacimiento quiere decir que Dios te da una nueva naturaleza y el pecado no te podrá controlar. Pero si tratas de obedecer el cristianismo como una ética, terminarás frustrado, porque como ética, exteriormente hablando, el pecado es más fuerte y nos controla. Pero el nuevo nacimiento te da paz, te da seguridad y te permite que ocurra este milagro. ¿Cuál milagro? Amar a los enemigos. La única manera en la que un ser humano va a amar a sus enemigos es si ocurre el milagro del nuevo nacimiento. La única manera en la que yo voy a tratar a los demás tomando la iniciativa y hacerles el bien es si soy nacido de nuevo. De otra manera no lo voy a hacer, no puedo, es imposible, va en contra de mi naturaleza humana. No puedo hacerlo. A veces es difícil perdonar y amar a las personas que nos hacen el bien. Imagínense lo que significa amar a nuestros enemigos. La crianza no se trata de enseñarles buenas costumbres a los hijos. La crianza cristiana se trata de enseñarles: eres un pecador y necesitas correr desesperadamente a Cristo para que te salve. Recuérdalo, Dani, tú necesitas desesperadamente a Jesucristo para que te salve y necesitas que Dios haga en ti el milagro del nuevo nacimiento. Lo necesitas desesperadamente. Es un asunto de la eternidad. Dice versículo 36. Lucas 6:36, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Nosotros tenemos un eslogan en nuestros cursos y es: familias que se enfocan en lo importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganarlo todo si se pierde el alma de sus hijos? ¿De qué le sirve? Dani, ¿de qué te sirve a ti ganar todo en la vida si se perdiera tu alma? No te sirve de absolutamente nada. ¿Qué darás tú? ¿Podrías dar tú algún precio por tu alma? No. Piensa esto, piensa en que tú fueras el dueño de cada propiedad horizontal, de cada propiedad en este planeta Tierra, que fueras el hombre ultra, hiper, mega más rico del mundo. Sin embargo, te fueras al infierno y que tú estuvieras con todas esas posesiones materiales aquí en la tierra, pero tu alma en el infierno eternamente. ¿Habría valido la pena de algo tener todas las riquezas del mundo si se pierde tu alma? No sirve de absolutamente nada. Porque no hay nada que puedas dar como precio por rescate de tu alma. Cristo ya lo hizo y ahora el cielo es gratis para ti si crees, si te arrepientes, si crees. Entonces, un sello distintivo de un verdadero cristiano es que ama a sus enemigos. Algo que naturalmente no se da. Algo que humanamente es totalmente imposible. Vamos a ir a Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 19 en adelante. El cristianismo no es una ética. Educar hijos en el cristianismo no es educar hijos con ética. Educar hijos en el cristianismo es llevarlos al arrepentimiento para que nazcan de nuevo. Romanos capítulo 12, versículos 19 en adelante. ¿Listo? ¿Lo tienes, Dani? Romanos 12, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras:
Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Qué debes hacer tú, Dani? Con el bien vencer el mal. Y Dios te va a dar el poder para que hagas eso. Primera de Pedro 3:8, por favor. Más adelante, Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice la palabra de Dios. Por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros. Vamos a leer hasta el 12. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Santiago 3:17. Un poquito atrás, Santiago 3:17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Vamos a Romanos 5:5. La Biblia se explica a ella misma. Romanos 5:5. Dice la Biblia, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Aquí, ¿quién es el que nos llena de amor? Dios, el Espíritu Santo, correcto. El Espíritu Santo nos llena de su amor. El amor a los enemigos no es algo que se da de manera natural. El amor a los enemigos es todo lo contrario a nuestra naturaleza humana. Nosotros reaccionamos de manera distinta. Alguien nos pega, pegamos. Alguien nos hiere, herimos. Esa es la naturaleza humana. El Espíritu de Dios es el que nos permite amar a los demás. Y lo leímos en Romanos 5:5, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Vamos a Romanos 6:37. Perdón. Vamos a Lucas 6:37. Lucas 6:37. Lucas 6:37. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo, es el 36. Vamos ahora a Lucas 6:37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya más lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Interesante. Entonces aquí están diciendo, nuestro Señor dice en el versículo 35, dijo, amen a sus enemigos, háganles bien, entonces su recompensa en el cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Y en el 37 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros y no serán condenados, perdonen a otros y ustedes serán perdonados, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto. ¿Cómo responde el mundo al bien que hace el cristianismo? El mundo al bien que hace el cristianismo empieza a ceder ante esa benevolencia. Llega una persona a una comunidad, la comunidad lo rechaza, la comunidad lo odia, la comunidad no le hace el bien,
la comunidad empieza a perseguir a ese verdadero cristiano. Y ese verdadero cristiano, como tiene el amor de Dios en su corazón, como su corazón está lleno de amor, ese verdadero cristiano no se venga de esa comunidad, no se venga de esos vecinos, no les paga con mal, todo lo contrario, les hace el bien, es bondadoso, les sirve, es compasivo. ¿Qué empieza a pasar con esa comunidad? Esa comunidad empieza a devolverle el bien que hace con más bien. Porque eso es lo que naturalmente hacen los hombres. Porque el cristiano hizo lo que es antinatural. El cristiano devolvió el mal que le hicieron y lo devolvió con bien. Y al hacerle el bien a los demás ¿cómo empiezan a responderle a ese cristiano? Los malvados, ¿cómo le responden al cristiano? Con bien, porque así responde el malvado. El malvado al bien responde con bien. Nunca lo duden, porque esa es la manera natural del pecador responder. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 38, den y recibirán. O sea, el cristiano ama a sus enemigos, el cristiano le hace mal a su enemigo, el cristiano se porta compasivo con su enemigo. ¿Qué es lo que empieza a lograr el cristiano? Que su enemigo ceda y entonces empiece también a tratarlo con compasión y lo empieza a tratar también con amabilidad, porque así funcionan los pecadores. El pecador responde al bien que le dan con más bien. El único que responde de manera contraria es el cristiano. El cristiano es el único que le dan mal y él responde con bien. El cristiano es el único que lo persiguen y él responde con oración por esa persona que lo persigue. El cristiano es el único que es maltratado y bendice al que lo maltrata. Por eso aquí hay una parte que dice, y habrá hasta que haya lugar para más desbordante derramado sobre el regazo. Esa era una forma de medir el grano en el primer siglo. En el primer siglo entonces el grano se depositaba sobre un canasto y entonces ese canasto tenía que estar a su máxima capacidad, tenía que ser bien llenado. Entonces echaban el grano del trigo en el canasto y lo movían hasta que el grano se asentaba hasta el fondo, y entonces una vez ya estaba bien asentado, con la mano o con el pie lo empezaban a aplanar para que el canasto quedara bien lleno de grano. Y entonces le echaban más y volvían y lo mecían y lo aplastaban. Más y volvían y lo mecían y lo aplastaban hasta que llegaba al borde, casi que se derramaba. Entonces se garantizaba que ese canasto estaba totalmente lleno. Por eso dice, den y recibirán, y lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. O sea, está diciendo, lo que ustedes le den a los demás será devuelto de la misma manera, lleno, sacudido, apretado, hasta que se desborde, porque ustedes lo dieron de la misma manera. Porque de esa manera es que los pecadores responden. Muy bien, querido amigo, hemos llegado al final de la clase número 77. Es un sello distintivo, parte 2, y este sello distintivo es el amor a los enemigos. ¿Cuál es la característica de un verdadero cristiano? Ama a sus enemigos, ama a los que los persiguen, ama y da y hace el bien. ¿Y qué empieza a pasar? Los demás empiezan a devolverle con benevolencia el bien que hizo. El cristiano rompe el ciclo del odio. La historia de la humanidad es de odios. Me hicieron el mal, hago el mal. Me mataron, yo también mato. Me destruyeron, yo también destruyo. Pero así no es el cristianismo. Me hacen el mal, hago el bien. Me destruyen, los bendigo. Me persiguen, oro por ellos. Me persiguen, los bendigo. Así se rompe el ciclo del odio, y esa es la característica de un verdadero cristiano. Muy bien, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. Chao.